Bueno, y hoy vamos a continuar con la clase número 5. Vamos a hablar un poco de cómo podemos compartir el control, el poder y la victoria. Vamos a estar viendo cómo algunas de las estrategias que nos pueden ayudar a este entrenamiento en obediencia inmediata es sencillamente la forma en la que nosotros logramos o la forma en la que nosotros hablamos, en la forma en la que nos dirigimos a ellos, en la forma en la que le damos los comandos. Esta clase vamos a estar evaluando y nos va a llevar a evaluar un poco la forma en la que les damos las instrucciones, la forma en la que les damos los comandos y la forma en la que les damos las órdenes. Porque dependiendo de esto, dependiendo de la forma en cómo ellos perciban esos comandos, es como ellos se van a sentir. Porque muchas veces ellos pueden sentir en la forma en la que les hablamos, en que nosotros estamos tratando de quitarles a ellos poder, estamos tratando de quitarles a ellos victoria, participación o poder o participación. Y entonces esto hace que ellos se limiten a lo que es la parte de sujetar. La realidad es que ha sido muy interesante porque yo, así como amo crear clases e impartir clases de todo lo que tiene que ver con los principios espirituales que están asociados a todo lo que tiene que ver con el proceso de crianza, el proceso de formación de la familia, entender un poco la dinámica espiritual y el corazón de Dios en cuanto a la paternidad y en cuanto al rol que nosotros como familia debemos cumplir para poder replicar un poco la semejanza de Dios, la atmósfera de intimidad de Dios cuando Dios creó a Adán y Eva y los estableció dentro de un ambiente de intimidad, como las familias estamos llamados a reflejar ese ambiente de intimidad. Y así como tengo esa pasión tremenda por poder explicar y hablar sobre todo lo que son los principios espirituales, también me he dado cuenta en muchos de los talleres, en muchas de las charlas, que muchas mamás tienen preguntas muy esenciales, básicas, no porque son menos importantes, sino porque son de entry level, como decimos nosotros, de primer nivel, donde están tratando de conseguir ideas prácticas, ideas que les funcionen con respecto a la forma de cómo trabajar con sus niños, de cómo entrenar a sus niños en obediencia, de cómo establecer en ellos una dinámica de que ellos puedan obedecer a la primera vez. Y por supuesto, cuando nosotros hablamos de la palabra obediencia o obediencia inmediata o entrenar en obediencia, siempre la palabra entrenamiento es una palabra clave que va a requerir de parte de mamá y va a requerir de parte de papá un constante y muchas veces lleno de sacrificios, procesos de tener que estar repitiendo y de aprovechar cada oportunidad para poder ejemplificar, para poder demostrar, para poder explicar lo que está en la intención del corazón de papá y de mamá en el momento que establecen una regla, una norma, o dan una instrucción o establecen una directriz. Y lo que me he dado cuenta es que la mayoría de las madres muchas veces carecen de la capacidad de poder comunicarse con sabiduría. Hay una falta de ser intencionales en esa sabiduría y en ese proceso de comunicación. Y eso ha sido precisamente lo que me ha motivado en este curso, especialmente en esta clase, a traer algunos comentarios, algunas técnicas, algunas estrategias que yo pude haber comentado, yo pude haber presentado durante estos talleres y que a la final siempre dieron resultados o recibí testimonios poderosos o pude yo misma, debido a mi experiencia como mamá, también ver resultados. Una de las primeras cosas que quiero decirte y una de las primeras palabras que yo quisiera que tú evaluaras si está en tu vocabulario y de ser así, trates de no usarla, de eliminarla, de renovar tu pensamiento y tu vocabulario con respecto a esta palabra. Y es una frase, mejor dicho, y es la frase a que no cuando nosotros estamos trabajando, sea con niños de carácter fuerte, sea con niños de carácter normal e incluso con nuestros esposos. Si usamos la frase a que no, automáticamente lo que nosotros estamos haciendo es creando una predisposición. Cuando tú le dices a que no te bañaste, a que no hiciste esto, a que no fuiste al hacer la diligencia que te dije, a que no compraste el pan, a que no llamaste a mi mamá, a que no llamaste a tu mamá, etcétera. Cuando nosotros nos habituamos a usar, anteponer esa frase,
frase a que no, automáticamente estamos creando un ambiente de hostilidad y de confrontación. Y nosotras estamos llamadas como mujeres inteligentes y sabias que edificamos, estamos llamados a reinventar el momento de confrontación y estamos llamados a redefinir lo que es el concepto de victoria, especialmente cuando se trata con nuestros hijos y especialmente cuando se trata también en el núcleo familiar y en el aspecto familiar. Y el no, evitar usar esta frase a que no, no te imaginas la cantidad de problemas, la cantidad de impases, la cantidad de predisposiciones, porque en el momento que usamos la palabra a que no, lo que sucede es que el espíritu de la persona, el corazón de la persona se cierra, se siente retado, se siente como que intimidado de una forma negativa. Siempre la intimidación va a ser negativa, pero básicamente el evitar causa una especie de provocación ante la otra persona, causa una especie de provocación entre lo que es el niño. Entonces, esta frase tan sencilla me di cuenta que es muy repetida, que es muy usada y que puede ser que eliminándolo vaya a permitirnos el poder crear una forma de diálogo ante una situación que nosotros estemos esperando, porque muchas veces usamos este tipo de frases cuando estamos cansados de repetir algo y cuando estamos cansadas de ser decepcionadas, cuando estamos cansadas de que si no lo hacemos nosotros o si nosotros no estamos detrás de la persona para que lo haga, ya nosotros estamos en un punto en que ya ni siquiera creemos que la persona va a tener la capacidad de hacerlo. Así que yo entiendo el punto, yo entiendo el corazón quizás de cansancio o el corazón quizás de frustración que tú puedas estar experimentando, sea con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, pero lo importante es que mientras mayor sabiduría nosotros tengamos en el uso de las palabras, mayor habilidad nosotros vamos a poder tener para cambiar y reinventar el momento de confrontación y poder nosotros en realidad, en vez de tener un ambiente de confrontación, establecer unos parámetros de diálogo. Y por supuesto decíamos antes también que esto vamos a tener que redefinir, rediseñar lo que significa victoria. Y esto también es súper importante. ¿Qué es victoria para ti? Cuando se trata de tu relación con tu hijo, ¿qué es victoria para ti? Tú dirás, bueno, victoria para mí va a ser que obedezca. Victoria para mí es que se hagan las cosas como yo quiero. Victoria para mí es que yo no tenga que repetir tanto. Victoria para mí es que a la final no me tenga yo que retrasar tanto por estar repitiendo qué tengo que hacer. Y aunque todas esas son cosas válidas por las cuales nosotros podemos quizás catalogar la victoria, cuando se trata de entrenar en obediencia, la realidad es que nosotros estamos buscando patrones. Cuando nosotros estamos entrenando en obediencia, nosotros estamos tras el discernimiento. Eso es victoria para nosotros, el poder adquirir discernimiento de por qué las cosas suceden de la forma que están sucediendo, sea cuando funcionan o sea cuando no funcionan, de cuál es el patrón que está detrás, qué es eso que está funcionando perfectamente, que yo quizás puedo verlo reflejado en la vida de mi hijo mayor y que yo quisiera replicar en mis otros hijos, o qué es eso que está funcionando perfectamente en la vida de mi hijo menor, en algo que estamos haciendo que verdaderamente está funcionando, como hago para replicarlo en otros hijos. Cuando nosotros vemos algo que está funcionando, más que tratar de replicar las formas, nosotros estamos tratando de replicar qué, de replicar el principio. Por eso siempre me gusta tanto entrenarlas a usar la escuela como una plataforma para poder enseñar y entrenar en todo lo que tiene que ver con la dinámica de los principios espirituales, entender los principios para que no estemos tan enfrascadas en las formas, porque probablemente la forma que aplica para tu hijo menor va a cambiar en el hijo mayor, pero el principio espiritual puede permanecer. Entonces, es muy importante para nosotros lograr tratar de entender los patrones. ¿Qué es eso que afecta? ¿Qué es esa dinámica que cuando van a haber momentos en que de pronto alguno de nuestros hijos en situaciones específicas nosotros logremos descubrir, oh, mi hijo tiende a ser más terco, tiende a ser más irresponsable con respecto a sus decisiones? Cuando esto sucede, cuando esta persona está, cuando se siente en competencia por la atención y el amor mío y de mi esposo delante de sus hermanos, etcétera. Nosotros podemos ir tratando de determinar y de tratar de entender los patrones. Eso para nosotros es victoria. Más que la única modificación del comportamiento es la habilidad de nosotros poder discernir y la habilidad de nosotros poder entender, porque cuando tú entiendes los principios espirituales, tú automáticamente puedes replicar. Yo les comentaba, creo que en la clase de fundamentos, sobre un ejemplo de cuando mi esposo y yo hace algunos años atrás estábamos haciendo um,
un curso no un curso, estábamos trabajando tomando fotografías. Nosotros incursionamos en el mundo de la producción y del mercadeo y de la publicidad hace muchísimos años. Y cuando nosotros estuvimos viviendo, llegamos a vivir acá a Estados Unidos, una forma en la que usamos para generar ingresos extra era tomar fotografías. Y recuerdo que nosotros nos empezamos a entrenar mejor en esto. Yo por mi lado era una persona que yo llamaba que yo era cazadora de los momentos. Me encantaba capturar los momentos, me encantaba capturar la espontaneidad como un fotojornalismo o como un periodismo, una especie de fotoperiodismo. Ese era mi estilo, eso era lo que me apasionaba. Mi esposo era más técnico y mi esposo se percataba siempre de todo lo que tenía que ver con la luz. Resulta que cuando nosotros íbamos a una actividad o íbamos a una boda y llegábamos con las fotos, yo me daba cuenta que yo tenía excelentes momentos, pero la mayoría de ellos quedaban arruinados porque yo no entendía cómo funcionaba la luz. Mientras que mi esposo quizás era más técnico, quizás estaba menos pendiente de los momentos, quizás no tenía no tenía un estilo artístico como el que yo estaba tratando, buscando desarrollar, pero a la final cada foto que él tenía, una era mejor que la otra. ¿Por qué? Porque él había entendido la luz. Y luego entendí con unos años que la fotografía es luz. Si no hay luz, tú no puedes tomar una foto. El principio detrás de la fotografía no era el momento, el principio detrás de la fotografía era la luz. Quien logra entender la luz va a poder replicar muchos momentos. Quien lograra entender la luz va a poder capturar todo lo que necesitara capturar y todo el tiempo porque era quien iba a poder estar en control. Quien sea que entendiera la luz iba a estar en control. Yo tenía una cámara muy cara, muy poderosa, pero tenía que mantenerla todo el tiempo en automático. La cámara me controlaba a mí y la cámara determinaba el modo, la cámara determinaba la forma, la cámara determinaba cómo iba a quedar la foto, si iba a quedar muy azulada, si iba a quedar medio verde, si iba a quedar medio magenta, porque la cámara determinaba cómo la luz iba a entrar e interpretaba la luz que estaba entrando y definía cómo iba a salir la foto. Pero en el caso de mi esposo, que por ahí podía manejar el obturador y la cantidad de luz que iba a entrar por el obturador, sus fotos eran totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque él entendía el principio. Así sucede también con todo esto de observar y convertirnos en observadoras y determinar y lograr entender cuáles son los patrones, cuál es el discernimiento para cuál es el patrón, de manera que nosotros podamos identificar principios espirituales. Cuando tú empiezas a seguir el patrón, oye, mira, esto se repite cuando esto se repite así cada X cantidad de días o en esta particular circunstancia o en este particular lugar. Y mientras tú estás pendiente de estas cosas y te conviertes en observadores, en algún punto el Espíritu Santo a esa observación empieza a añadirle discernimiento, empieza a darle palabra de ciencia y cuando te das cuenta estás discerniendo los principios. Eso es victoria. Victoria no es solamente que el niño obedezca, victoria es entender los patrones de por qué está obedeciendo o por qué está desobedeciendo, de manera que nosotros podamos dominar, controlar las situaciones, podamos manejar los principios y obtener siempre el resultado de la imagen que nosotros queremos usando el ejemplo de la fotografía. También entonces tenemos que en esa sabiduría que Dios nos va a dar, identificar qué es victoria para el niño, qué es control para el niño y qué es poder para el niño. Identificar esto nos puede ayudar tremendamente a que nosotros podamos trabajar en la transformación de ellos, podamos trabajar en el proceso de entrenamiento de ellos. Mientras más claro nosotros vayamos entendiendo qué es lo que para ellos en ese momento se convierte en victoria. Por darte un ejemplo muy sencillo, muchas veces lo que para el niño es victoria es verte a ti enojada. Muchas veces, a veces me parece impresionante, pero he tenido casos de mamás que me comentan que ellos lo amedrentan al niño con que le van a pegar con la cuchara, que ellas amedrentan al niño con que va a venir papá y se lo voy a decir a papá, y han agotado todos los recursos porque no tienen un ascendente de autoridad sobre el niño. Y el niño, que tiene un carácter súper tremendo, se complace en ver a la mamá enojada, en ver que la mamá perdió la paciencia, en ver que mamá perdió el control y perdió el poder. Y por supuesto, en ese momento eso lo hace sentir como victorioso. No estoy diciendo que este es el caso de todos los niños, pero estoy diciendo que este ha sido el caso de varios niños y de varias familias con las que hemos estado conversando. Ha sido el caso en particular. En el momento en que mamá pierde el control, ese es el momento donde el niño ganó victoria. Entonces tienes que identificar si eso puede estar operando, si eso puede estar sucediendo en tu casa, porque automáticamente esto va a requerir que tú
debes entender que pase lo que pase, tú necesitas mantener la paciencia, tú necesitas demostrar y comunicar, aún por medio de la disciplina, amor, por medio de la corrección, amor. Yo quiero darles un ejemplo de algo que sucedió a principio de año que de forma fascinante o interesante, casi como 5 o 6 familias diferentes estaban sufriendo del mismo problema. Y el problema era que mamá estaba a cargo de los niños, pero papá estaba trabajando muy largas horas. Entonces, la ausencia de papá creemos que estaba afectando un poco el comportamiento y la actitud del niño. Pero para completar, mamá no tenía ese ascendente de autoridad sobre estos niños. Pero papá sí tenía el ascendente de autoridad. A papá, cuando papá hablaba, los niños obedecían. Cuando papá hablaba, ellos obedecían inmediatamente. Y en la mayoría de ellos no es porque había ningún tipo de presión, de temor o porque había un mal ejercicio de la autoridad, simplemente porque en un sano concepto de autoridad, el niño ante la voz de papá obedecía con mayor rapidez, obedecía con mayor respeto, a diferencia de cuando escuchaba la voz de mamá. Y recuerdo que en ese momento nosotros hablamos de desarrollar una estrategia y la estrategia era poder extrapolar la autoridad que papá tenía a mamá cuando papá no estuviese. Y para eso nosotros usamos la técnica de un cuaderno, en donde mamá iba a anotar en el cuaderno cuando el niño se portase mal, cuando el niño se portase de forma desobediente o cuando el niño se comportase de una forma irresponsable. De manera que cuando papá llegase o cuando tuvieran las reuniones familiares, que fue lo que yo les sugerí, en esas reuniones familiares, papá podía tener un poco mayor de detalle de información de qué ocurría cuando él no estaba. Entonces fue muy interesante porque en ese caso mamá empezó a notar y cuando entonces los niños empezaron a observar lo que estaba sucediendo, ellos se empezaron a alterar porque ya ellos no estaban en el control, porque había que tomar riendas en el asunto, porque en este caso era el niño quien tenía el control, como mi cámara que tomaba las fotos como quisiera. Bueno, el niño hacía lo que quería con mamá. Entonces, cuando mamá empezó a tener el control y el niño empezó a notar que no importa lo que hacía y no importa cómo se comportara, mamá muy pacientemente anotaba. Luego volvía a hacer algo cuando veía que mamá estaba anotando y le preguntaba, mamá, ¿qué estás haciendo? Y mamá le explicaba, mira, hijo, esto es esto, tú tienes que aprenderte a portar bien, ya nosotros hemos hablado mucho contigo, pero yo lo que voy a hacer es que voy a ir anotando estas cosas acá para que cuando venga papá podamos hablar de estas cosas, de por qué estás haciendo esto. Ni siquiera como un tono de amenaza, sino como un tono de que no va a pasar desapercibido, no vas a continuar haciendo cosas donde pasan desapercibidas. Y parece impresionante, había mamás que eran mucho más dedicadas y podían anotar todas las cositas con detalle. Habían otras que sencillamente agarraban las que se estaban resaltando. Y al principio el niño, la mayoría de ellos, las veces que mamá anotaba, se portaban peor, porque venía ese deseo de querer ver si podía exasperarlas, si podía ponerlas bravas, pero cuando mamá permanecía en calma y lo único que hacía era anotar y decir, de esto vamos a hablar luego, de esto vamos a hablar con papá, llega un momento en que el niño se dio cuenta, no hay una forma en la que yo pueda hacer que ella se dé por vencida, ni mucho menos que ellos se enoje. Y en la mayoría de los casos, lo que sucedió con los niños es que ellos entraron en una actitud automática de ya no tengo nada que buscar acá porque no tengo nada que ganar, porque mamá no va a salir de la posición en la que estaba. Entonces mamá aprovechaba cuando ellos empezaban a ceder y empezaba a observar actitudes de cuando el niño se portaba bien y decía, oh, eso está muy bien, y te empezó a notar las formas y las veces en que el niño se portaba bien para también poder pasar un reporte. Y de los 5 casos, entre los 5 casos, 4 casos dieron resultados magníficos esto. El único caso que no dio resultados es porque no hubo la constancia para continuar haciendo o para supervisarlo. Pero en el resto de los casos fue muy interesante porque cuando luego ellos tenían la reunión familiar, papá podía aprovechar este momento, pero para número uno, demostrar y enseñarle al niño que uno debe obedecer aun cuando yo no te estoy mirando. Si yo soy tu papá y tú sientes que tienes respeto por mí, el respeto debe permanecer aún ante mi ausencia. Y de esa manera nosotros estamos entrenando a nuestros hijos a que va a llegar un momento en donde ellos van a ser enviados, donde
ellos van a tener que hacer uso de la libertad y cuando nadie los esté viendo, ellos también necesitan aprender a comportarse y a actuar con responsabilidad. Entonces, en este ejemplo fue maravilloso porque papá pudo usar esto como una oportunidad. Lo segundo que papá puede hacer en este caso es que puede decir al niño para la próxima semana, cuando nos volvamos a reunir, yo no quiero ver más en este lado de las anotaciones del libro, cosas que has hecho que ya tú sabes que no debe ser, que están mal y explicarles por qué no está bien y qué debió haber hecho, pero sí te felicito por estas y quiero que hayan más de estas y menos de estas. Y lo tercero que papá puede hacer es reforzarle al niño el objetivo, cuál es la meta, qué es lo que tú necesitas, hijo o hija, cuando yo no esté, tú tienes que hacer caso de forma inmediata. ¿Entendiste qué tienes que hacer? Y el niño te tiene que repetir. Y si se lo puedes hacer repetir varias veces en diferentes maneras, en diferentes formas, es excelente de manera que los niños puedan retener y puedan tener una expectativa clara de qué es lo que está esperando papá. Am, Otra cosa importante es que nosotros podamos introducir esta frase que se llama tú escogiste. Acuérdate que una de las cosas que nosotros estamos haciendo es para entrenar a nuestros hijos en obediencia, es enseñarles a tomar decisiones, porque la desobediencia es una decisión. La forma en la que ellos toman decisiones que son contrarias a nuestra voluntad son sencillamente decisiones. Por lo tanto, entrenar en obediencia más que solamente decirle cómo se tienen que portar, también es decirle cuáles son las decisiones y cuál es el pensamiento estratégico que tú tienes que tomar al momento de tomar una decisión. Entonces, introducir en nuestro vocabulario cotidiano la palabra tú escogiste va a servirlo para varias cosas. Primero, nos va a servir para demostrarle que ellos tienen una responsabilidad en las decisiones que tomaron. ¿Por qué escogiste pegarle a tu hermana? ¿Por qué escogiste derramar esa botella de agua? ¿Por qué escogiste abrir la puerta cuando te he dicho que no puedes abrir la puerta de la casa? ¿Por qué escogiste? La palabra escogencia va a marcar dentro del concepto y de la formación de sus pensamientos el que ellos son seres de responsabilidad y que son ellos los que están tomando decisiones. No es que es el amiguito, no es que no supe por qué, no, tú escogiste. Y así vamos centrando un pensamiento. Ahí está la centralidad de un pensamiento de responsabilidad. Pero paralelamente nosotros podemos complementar con pudiste haber escogido esto otro, pudiste haber escogido hacer esto, pudiste haber escogido llamarme a mí antes de resolver el asunto con tu hermano y yo hubiese ayudado. Pudiste haber colocado el vaso. Cuando nosotros creamos y usamos la palabra pudiste haber escogido, pudiste escoger, había esta otra, cuando usamos la palabra de la escogencia, de una forma de creando posibilidades que ellos pudieron haber hecho, estamos ayudándolos a ellos a pensar estratégicamente, estamos ayudándolos a ellos a poder desarrollar una mentalidad estratégica para la toma de decisiones. Estamos ayudándolos en la formación de la toma de decisiones. Entonces, no es solamente corregirle de lo que no hiciste, pero también no es solamente corregirle de lo que escogiste, sino también se trata de mostrarle las posibilidades mientras sea posible y podamos usar la palabra escogiste para el reforzamiento de las acciones, de la toma de decisiones positivas, muchísimo mejor. Recuerda que para ellos victoria es la capacidad de caminar en la libertad, libertad para escoger. Así que mientras tú usas la palabra escogencia, estás reforzando, es una forma en la que tú estás mostrándole que tú estás compartiendo control, poder y victoria. Es una forma donde tú estás diciéndole, yo estoy respetando, pero necesito que tú aprendas a entender que tu escogencia tiene responsabilidades, que cuando tú aprendes a escoger, tú estás teniendo, tú estás también automáticamente teniendo responsabilidades. Como les comenté hace un minuto atrás, cada vez que escoja bien,
hazle saber que lo hizo bien. Gracias por haber escogido acostarte de una vez cuando te lo pedí. Gracias por haber escogido llegar del colegio y cambiarte de una vez el uniforme. Gracias por haber escogido. Entonces, mientras nosotros podamos reforzar comportamientos positivos usando la frase escogencia, estamos de una vez reforzándole qué está bien dentro de nuestros parámetros y cuáles son nuestras expectativas. Cada vez que tú puedas, refuerza la palabra escoger, especialmente asociado con lo bueno, y de esta manera lo estás formando en lo que se supone que deben ser las decisiones correctas que tú estás esperando que tome. Otra cosa importante que sugiero he sugerido en los grupos y le sugiero siempre a las mamás cuando hablo con ella es monitorear 360 grados. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú tengas una estrategia que estés aplicando en casa, llámese la escogencia o llámese, no sé, la estrategia quizás del cuaderno o llámese la estrategia, Dios te entrega una estrategia, ¿ok? Sea cual sea la estrategia que el Señor te esté entregando, en la medida de lo posible, cuando tú puedas sentir que tú puedes crear un círculo alrededor del niño, un círculo de protección alrededor del niño, que en todos los lugares que él va, todos los ambientes en los que se mueva y todas las personas que imparten a su vida estén exactamente en la misma posición y estén en conocimiento de esta estrategia. Así tú puedes hablar con la maestra y decirle, oye, ¿sabes que me he dado cuenta de esta estrategia, de la palabra escogencia? Yo quiero que cuando tú veas la oportunidad, cuando tú sientas que esté la posibilidad, si tú puedes reforzarle con esta palabra y decirle, oh, gracias por haber escogido haber hecho esto, pudiste haber escogido esto otro, usar la palabra escogencia y le explicas por dar, yo solo por usar un ejemplo. Pero que tú puedas explicar esa frase, lo que trae como consecuencia es que donde sea que se van moviendo, ellos están recibiendo la misma información. Y sucede algo cuando ellos son reforzados fuera de nuestra casa. Ellos le dan valor a nuestras palabras. No hay un amor que ellos anhelen recibir, percibir y sentirse aceptados más que el amor de mamá y papá. Pero algo sucede cuando gente externa, gente que está alrededor, lo valida, los celebra, los entrena, les aporta, forma parte. Acuérdate lo que hemos hablado a veces de que existe una identidad individual, pero también existe una identidad grupal. Entonces, qué importante es entender esto, entender la necesidad de que donde sea que ellos estén, los diferentes ambientes puedan estar de acuerdo, las diferentes personas que ministran, que imparten a su vida, puedan estar en el mismo punto, conocer la misma estrategia, que cuando llega a casa de abuelita, abuelita sabe la estrategia, abuelito sabe la estrategia, mi tía donde paso el día sabe la estrategia, la maestra sabe la estrategia, el profesor de natación sabe la estrategia, quien sea que tú sepas que que tiene una capacidad de influencia, que pasa buenas horas de la semana con el niño, tú puedes incorporarlo a este plan y puedes pedirle que te ayude y puedes preguntarle si observó algún tipo de cambio en el comportamiento del niño. Esto es muy importante y yo digo que ha sido una de las cosas que en lo personal a mí me dio mayor resultado, porque definitivamente yo era muy intencional en el círculo de personas con las que rodeaban a mi hija, el círculo de personas que impartían a la vida de mi hija, y trataba siempre de que estuviésemos de acuerdo, de que estuviésemos en una misma página y de que ellos supieran cuáles son las estrategias que se están aplicando en casa, cuáles son los planes que nosotros tenemos con Vanessa, qué estábamos haciendo, qué estábamos buscando corregir, qué estábamos buscando trabajar. A veces hablaba directamente con la maestra y decía, oye, estoy trabajando en este aspecto del carácter, ayúdame aquí en clase de esta manera. Imagínate, ella pasaba 8 horas de su día en el colegio, ella antes de que empezara homeschool, hasta que estuviera en cuarto grado. Entonces, esto es algo que definitivamente va a ayudar. Y bueno, como veníamos hablando al principio, evalúa tus momentos, evalúes los patrones, evalúa si existen cambios de comportamiento en situaciones específicas, trata de entender por todo lo que tú puedas, tratar de entender los patrones, tratar de evaluar las victorias, como les hablaba en el principio. Y también quería recordar de esto, que hay niños que piden amor de la forma más desamorosa. Y esto es una frase que aprendí hace unos 8 o 9 años atrás, cuando estaba yo sirviendo en la iglesia con las actividades de los jóvenes, y tenía una joven que estaba trayendo mucha distracción a la clase,
que no había forma de que yo lograra ganar la atención, de mucho menos ganar el respeto, no lograba conectarme con la niña, no importara lo que hiciera. Y cuando ya yo estaba a punto de claudicar, recuerdo que el pastor, yo le comenté y el pastor me dijo, hay gente que pide amor de la forma más desamorosa. Y aunque en el caso de la niña yo entendía que producto de todas las cosas que le había tocado vivir en la vida tenía mucho dolor y ese dolor causaba mecanismos de defensa que eran como paredes que trataban de impedir que quien sea entrar en su vida, yo entendía en ese momento que lo único que ella estaba buscando era amor, solo que lo pedía de una forma muy desamorosa. Y aunque quizás nuestros hijos no estén tan agraviados en su corazón como fue el caso de esta niña, todos nuestros hijos, y en especial como hablábamos de los niños de carácter fuerte, buscan amor y están pidiendo amor y están pidiendo atención, aún muchas veces con sus travesuras, aún muchas veces con sus terquedades, aún muchas veces con ese comportamiento que estamos tratando de corregir. Muchas veces las razones que están tratando de buscar atención y de buscar amor. Y necesitamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para en el amor también disciplinar, porque la disciplina forma parte de las expresiones de amor que nosotros le damos a nuestros hijos. Así que yo te invito a que como estrategia principal en este estudio es que busques patrones de momento, busca patrones de comportamiento de victoria, mira y evalúa si son repetidos, por qué se repiten, busca estrategia, anota, observa, conviértete en una verdadera observadora. Muchísimas gracias y ahora nos vemos en la siguiente clase donde vamos a seguir compartiendo de las formas estratégicas en las que podemos hablar y en las que podemos tratar con nuestros hijos para que ellos puedan seguirse sintiendo como que están no se les está privando de la libertad de escoger, pero que por el contrario nosotros sabemos estratégicamente cómo hablar para, como les dije al principio, rediseñar lo que es la confrontación y rediseñar lo que es la victoria.